Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a desarrollar el caso clínico correspondiente al módulo de endocrinológico. En este caso, mi tema durante este módulo fue diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus, mejor dicho. Durante este módulo creo que se ha presentado la dificultad que los temas son sobre todo de manejo de consulta externa. Por lo tanto, ha sido un poco difícil encontrar los casos por no contar con casos exclusivos de diabetes mellitus como tal en los servicios de hospitalización, ya que generalmente tenemos pacientes con diabetes mellitus, pero que tienen alguna otra condición asociada por lo cual están hospitalizados o simplemente tienen una complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 2, ya sea una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, que en este caso ya desarrollamos los temas durante el primer módulo de emergencias médicas. Entonces, para cumplir con el tema de diabetes mellitus en cuanto al tema endocrinológico, tomé un paciente de los cuales nos llegan a la unidad de emergencia y tomé el caso de este paciente que llegó con el cuadro de una diabetes mellitus, que es el cual vamos a desarrollar en este momento. De acuerdo, empezando con los datos personales, el nombre de la paciente es Dora Elena Barrera Soriano, una paciente de 53 años de edad, con su fecha de nacimiento el 15 de octubre de 1966. Su dirección, el departamento de Santa Ana, municipio de Santa Ana, en el domicilio de Colonia Rosicler, Polígono 3, Casa 1. La religión de la paciente cristiano católico, educación ninguna y ocupación ama de casa. En esta ocasión, el consulta por es el azúcar. En la presente enfermedad tenemos una paciente con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, tratada con metformina, una tableta bioral cada día, más hipertensión arterial crónica, tratada con amlodipina, una tableta bioral cada día, que el día de la consulta acude con historia de más o menos una semana de inicio de malestar general y adinamia, acompañado de poliuria más polidipsia, y la paciente acusa además náuseas que no progresan al vómito y cefalea holocraniana de leve a moderada intensidad. La paciente refiere que el día de la consulta presenta debilidad generalizada, por lo cual decide consultar y la paciente niega fiebre, niega diarrea, niega vómitos, niega pérdida de peso, ni otra sintomatología y acusa que no es primera vez del cuadro. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, tenemos un patrón de micción de 4 veces al día, refiere que es su patrón de micción normal. Sin embargo, últimamente refería a poliuria, decía que estaba presentando un patrón de micción de más o menos 8 o 10 veces al día. El patrón de edificación, 1 o 2 veces por día. La dieta predomina de carbohidratos, un problema en el caso de la paciente diabética. El hábito higiénico aparentemente adecuado. Luego vivienda rural, vivienda ladrillo teja, 3 habitaciones, 4 personas viviendo en la vivienda. Los animales domésticos no poseen, agua potable sí, electricidad sí, tren de aseo para los desechos. Eh, en cuanto a la apariencia general, tenemos una paciente femenina en la sexta década de la vida, cuya edad aparente concuerda con la edad real. Al momento la paciente alerta, activa, orientada en tiempo, lugar y persona, afebril al tacto, colaboradora al interrogatorio y al examen físico. Al momento de la historia, unos signos vitales de 130-90, una frecuencia cardíaca de 76 por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 por minuto, una saturación de oxígeno de 98%, la temperatura de 37 grados centígrados, una talla de 1,65 metros, peso de 80 kilogramos, con IMC de 29,4 y al momento de historia clínica una glucometría de 280 miligramos sobre decilitro. En cuanto al examen físico, en realidad con nuestra paciente, examen físico dentro de límites normales,
En cuanto al cráneo, sin ninguna alteración. En ojos no se encuentra ninguna lesión, pupilas isocóricas reactivas a la luz, movimientos oculares normales, ninguna lesión en oído, y la nariz simétrica, sin deformaciones, no hay secreciones ni pólipos, no dolor a la palpación. Cuanto a la boca, labios simétricos, sin úlceras, no hay edema, lengua de aspecto y movilidades normales, el cuello de igual manera simétrico, no se observan adenopatías, tampoco tensión yugular, y no se palpan masas ni adenopatías tampoco. En cuanto al tórax, a la inspección, simétrico de coexpresión constal, no dolor a la palpación, frémito táctil normal, la percusión resonante en ambos campos pulmonares, la ocultación no se ocultan ruidos adventicios en ambos campos pulmonares y el murmullo vesicular se oculta normal. El abdomen nada más tenemos un abundante panículo adiposo. En este caso del paciente diabético podemos tener infecciones de vías urinarias también. En este caso tenemos puntos ureterales negativos. No hay dolor a la palpación abdominal. Los genitales femeninos sin anormalidades. En cuanto a las extremidades, normotónicas normotróficas, sin edema, algo importante también. Y el neurológico, una paciente activa, alerta, en riesgo de 15 puntos, sin alteraciones neurológicas, un electrocardiograma entre límites normales de igual manera, 12 derivaciones, 80 por minuto, un PR de 0.16, un QRS de 0.08, sin bloqueo ni isquemia, que tenemos que tener cuidado también en estos pacientes, sobre todo el examen físico, descartar que tengan un proceso infeccioso sobreagregado, ya por la misma inmunodepresión de la diabetes mellitus. Podemos tener neumonías, podemos tener infecciones de vías urinarias, entonces tenemos que hacer una historia clínica acuciosa. De la igual manera tenemos que en los exámenes de gabinete, como por ejemplo la radiografía de tórax o el electrocardiograma, tenemos que buscar cardiopatías isquémicas que se dan frecuentemente en estos pacientes diabéticos. Encontramos cardiopatías isquémicas o de igual manera nos podemos llevar sorpresas en el momento de ver la radiografía de tórax. Sin embargo, en este momento, en el caso de esta paciente, ambos, electrocardiograma y radiografía de tórax, dentro de los límites normales. En los exámenes, se le tomaron exámenes a la paciente, igual dentro de límites normales, el ecograma normal, una hemoglobina de 12.8, plaqueta de 253.000, el sodio de 138, el potasio de 3.8, calcio de 8.5, fósforo de 3, magnesio de 1.8, la creatinina de 0.9, nitrógeno ureico de 17. Tenemos que tener cuidado también, en el caso de primero observar los desequilibrios, podemos tener hipocalemias en los pacientes diabéticos con glicemias elevadas. Podemos tener también alteraciones en cuanto a la creatinina, sobre todo pacientes con larga data de padecer de diabetes mellitus. Podemos tener nefropatías crónicas instauradas y por lo tanto debemos tener cuidado en cuanto a esto, con la historia clínica de igual manera, orientarnos si podría haber una nefropatía crónica o el examen físico, tenemos pacientes con edema u otros hallazgos que nos pudieran sugerir una nefropatía crónica y lo descartamos en este caso con el examen, una creatinina de 0.9, nitrógeno ureico de 17. Por lo tanto, no tenemos ninguna alteración en cuanto a los exámenes de laboratorio. Por lo tanto, como impresión diagnóstica tenemos una paciente con diabetes mellitus tipo 2 con mal control glicémico y hipertensión arterial crónica. En cuanto al manejo, tenemos que, como les decía, en el caso de la diabetes mellitus, como tal, sin una alteración como cetoacidosis o estado perosmolar u otra patología agregada, tenemos que enfocarnos sobre todo al control glicémico. Sin embargo, no debemos dejar de lado también otros aspectos del tratamiento como son la educación en cuanto a la dieta, el ejercicio, e igual a la farmacoterapia que tengamos que agregar en el caso de la paciente según cada paciente individualizado. Por lo tanto, no debemos nada más enfocarnos al hecho de controlar la glicemia nada más. O incluso pacientes con estos valores de glicemia, en este caso una paciente con 280 miligramos sobre decilitro, podemos tener pacientes con complicaciones agudas que no necesariamente tenemos que recibir un paciente con high de glicemia con más de 500 de glicemia para pensar en una cetoacidosis diabética o para pensar
en un estado promolar, en este caso igual a la paciente, eso se colocó, se le realizó los gases arteriales y el Comfortex que estaban normales, por lo tanto no debemos descartar los cuadros de descompensación aguda y en este caso que se descartaron, no vamos a enfocarnos solo en el control glicémico, sino también a otras patologías y a retrasar la progresión de otras patologías asociadas a la diabetes mellitus. En cuanto a la dieta, debemos recomendar una dieta baja en carbohidratos. Según las guías y las recomendaciones, dicen que los carbohidratos deben componer más o menos el 44 al 46% del total de calorías diarias, que en este caso a la paciente es una paciente ama de casa que tiene actividad física como tal poca. Por lo tanto, las recomendaciones según las guías es que debe ser de 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso. Peso ideal, en este caso la paciente, con cuanto a su peso ideal, sería una dieta de más o menos 1500 calorías. De estas, con el 44 al 46% deben ser en forma de carbohidratos y debe tenerse cuidado también del tipo de carbohidratos que se consumen. Debemos recomendar a la paciente también el ejercicio continuo y diario de más o menos 30 minutos al día en el caso de que se quiera tener control metabólico. Es decir, la paciente que nada más se recomienda para el control metabólico, se le va a recomendar 30 minutos diarios. Sin embargo, si queremos pérdida de peso, sobre todo es recomendado para los pacientes con prediabetes o pacientes con riesgo de progresar a diabetes, vamos a recomendar más o menos 300 minutos de ejercicio diario para promover la pérdida de peso y no nada más el control metabólico. Eh, Debemos también aumentar la dosis porque la paciente no había suspendido el tratamiento. Por lo tanto, vamos a aumentar la dosis. La paciente tenía una dosis de metformina, una tableta bioral al día. Y vamos a aumentar la metformina a una tableta bioral cada 12 horas. Dice que la metformina es el primer escoge en cuanto al paciente diabético por su precio, su efectividad y sus efectos benéficos que se añaden al paciente diabético, que promueve la pérdida de peso, no da hipoglicemia y es bastante bien tolerado por el paciente. Por lo tanto, ya teníamos la paciente manejada con metformina y vamos a aumentar la dosis a una tableta bioral cada 12 horas. Debemos recomendar también, teníamos una paciente que estaba siendo tratada con un antagonista de los canales de calcio como la laudipina, se encontraba controlada, pero sin embargo ahorita no tenemos una nefropatía crónica, pero las guías refieren de que para evitar la progresión en nefropatía crónica se sugiere el uso de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o de un IECA. En este caso podemos usar el irbesartán de 150, una tableta bioral cada día para retrasar la nefropatía o controlar la proteinuria. Por la edad de la paciente y los riesgos también que elevado de la paciente de padecer una enfermedad cardiovascular, se agrega también lo que es la atorvastatina, una tableta bioral cada noche, y el ácido acetilsalicílico, una tableta bioral cada día igual. Se debe individualizar, se debe tener en cuenta la edad del paciente, los factores de riesgo, los antecedentes familiares, el estilo de vida, para recomendar el uso de la atorvastatina y del ácido acetilsalicílico. Debemos también promover el control glicémico pre y postprandial de la paciente para que lleve un control estricto de su glicemia para ir moldeando o ir regulando ya sea su dieta, su ejercicio, su control fármaco, su dosis de fármaco de igual manera. Por lo tanto, se debe educar a la paciente o al paciente, en este caso, de poder usar el registro de sus glicemias. También la hemoglobina glicosilada, tenemos que tomarle exámenes para ver la hemoglobina glicosilada. Dice que un buen control glicémico es aquel paciente que tenemos con una hemoglobina glicosilada menor al 7%. También deberíamos tomar un perfil lipídico, que en este caso en general los pacientes tienen tendencia a hacer hipertrigliceridemias y también es contraproducente en el caso de los pacientes. De igual manera, vigilar la progresión de la retinopatía diabética, por lo tanto, recomendar una interconsulta con oftalmología para tener en cuenta todos los aspectos de las complicaciones crónicas. Por lo tanto, en cuanto al manejo de la diabetes mellitus, en este caso como tal, como diabetes mellitus, esas son las recomendaciones y esas serían las indicaciones del caso de nuestro paciente.